Buenas tardes, queridos compañeros. Mi nombre es Amarilis del Lorde Moreno. Soy el número 16. Mi matrícula es 162-33 par de 4 y pertenezco al grupo número 5. Y le voy a exponer sobre la dictadura del siglo XX durante la Tercera República. La Tercera República Dominicana abarca desde el 16 de julio de 1924 con las salidas de las tropas estadounidenses tras el fin de la primera ocupación estadounidense hasta el 28 de abril del 1964, con el desembarco de la tropa estadounidense tras el inicio de la Guerra de Abril del 1965 y la posterior segunda ocupación estadounidense. Este periodo también es conocido como la era de Trujillo, por la fuerte influencia que ejerció en gran parte en sus 31 años el régimen trujillista. También les voy a hablar sobre el gobierno de Horacio Vázquez. El gobierno del presidente Vázquez inició el 12 de julio de 1924. Ese mismo día se recuperaba el país de la soberanía, ya que las tropas de ocupación norteamericana iniciaron su retiro ese mismo día. Características del gobierno de Vázquez. Dentro de las características más notables del gobierno de Horacio Vázquez se puede mencionar la siguiente. Todos los programas de fomento y obras públicas iniciados en el gobierno militar fueron continuados, amplios o determinados durante este nuevo régimen. Su gobierno se caracterizó por el amplio respeto de las libertades ciudadanas. La obra pública, los servicios sanitarios, la educación, la agricultura fueron objeto de la atención del gobierno. Inició nuevas obras de irrigación y la colonización de tierras inexplotadas para aumentar la producción agrícola y hacer el país autosuficiente en algo renglones básicos de consumo diario. Para finalizar, del 1926, el Congreso de la República Dominicana había aprobado la consagración de un nuevo préstamo. Inmediatamente se emitieron los primeros 5 millones de dólares de bonos que sirvieron para financiar un importante programa de obras públicas que hizo circular dinero en abundancia, trayendo prosperidad económica para el año de 1927, y que combinado con una producción de esto, trajo nuevamente la República Dominicana a un corto periodo de estabilidad económica, que recordaba la danza de los millones en tiempo de la ocupación militar norteamericana en 1916. Se fortaleció el desarrollo de la agricultura, realizando obras de fomento y de infraestructura. Situación financiera del gobierno Vázquez. Para continuar con la obra de infraestructuras y de todo el programa de desarrollo que llevaba a cabo, la administración de Vázquez era requerida de muchos recursos financieros. De ahí el empeño del presidente por negociar un préstamo de 25 dólares en los Estados Unidos para consolidar y pagar la deuda dejada por el gobierno militar y destinarlo asimismo a nuevas inversiones públicas. Pero este préstamo fue objetado por los congresistas. Esto dio lugar a que el gobierno trabajara con escasos recursos, ya que el país tenía muy poca entrada. Y esto causó a que las construcciones de obras avanzaran a un ritmo muy lento. La Convención de 1924. La Convención de 1924 fue un tratado firmado por el gobierno dominicano y el gobierno de los Estados Unidos, que sustituía la Convención de 1907. Esta nueva convención fue atacada en el Congreso por los diputados senadores de todos los partidos, especialmente por los miembros del Partido Progresista que dirigía el vicepresidente Federico Velázquez. Pero a pesar de esa oposición, la convención fue firmada el 27 de diciembre de 1924 y ratificada a finales de abril de 1924.
Hasta aquí en mi exposición, queridos compañeros. Mi nombre es Amarilis de Lourdes Moreno, soy el número 16 y muchas gracias. Buenas, mi nombre es Jeffrey Rivera Guerrero, estudiante de la materia Fundamento de Historia Social Dominicana, matrícula 162 7639, y voy a estar hablando acerca del régimen de Trujillo y su dictadura desde el año 1930 hasta el 1961. El 18 de diciembre del año 1918, Trujillo entra a la Guardia Nacional, pues donde las tropas norteamericanas estaban conformando la Guardia Nacional, en la cual estaban reclutando jóvenes y exmilitares. Trujillo, en ese entonces, recibe su primera misión y era combatir contra los guerrilleros, en ese entonces llamados popularmente como los gavilleros. El 15 de agosto del año 1921, Trujillo entra a la Paraoficiales de Jaina, donde se graduó con honores y obtuvo el rango de oficial. En octubre del año 1922, pues fue nombrado capitán y nombrado jefe de la sexta compañía en San Francisco de Macorís. El 12 de julio del 1924, pues se retiraron las tropas norteamericanas de aquí de la isla de Santo Domingo. En 1929, Vázquez se va de viaje a los Estados Unidos de Norteamérica, en la cual era el presidente actual en esa época, motivo a su salud, motivo a que tenía un problemita en los riñones. Entonces, en ese periodo de tiempo, pues, el vicepresidente Alfonseca se pone con conjunto del gabinete para quitar a Trujillo del poder de la milicia. Pero así no le funcionó, porque lo llamaron que fuera a una hora, entonces Trujillo estratégicamente no fue a esa hora, llegó más tarde, con el poder que él tenía comandando la milicia. Un año más tarde, en el año 1930, regresa Vázquez desde los Estados Unidos, muy delicado de la operación del riñón, pero así asume lo que fue sus responsabilidades en la Casa Presidencial de la República Dominicana. Personas cercanas a Vázquez pues le estaban diciendo que cancelara a Trujillo del poder de la milicia, pero Vázquez no le hizo caso, porque Vázquez confiaba en la lealtad de Trujillo, en la promesa que le había sido él mismo. Pero lo que Vázquez no sabía era que eso le iba a costar mucho. Lo que el líder quería, el jefe, era tomar la posición de ser presidente, y mientras se rumoraban que él iba a ser el candidato presidencial, pues él con su ejército atemorizaba al pueblo dominicano. Cabe destacar que en el 1930 la mayor fuente de ingresos estaba al Estado Dominicano eran las aduanas y la industria, la cual la aduana pertenecía a los Estados Unidos, y las industrias azucareras, la mayoría de las industrias eran de empresas americanas. Pero todo comienza el 16 de mayo del año 1930, donde Rafael Leónidas Trujillo gana las elecciones como único candidato electo, con más de 212.351 votos, una cantidad muy exagerada a la cantidad de votantes que se afirmaron en esa época. O sea, que el tipo hizo su amarre por ahí, como decimos en buen dominicano. No obstante, el asesinato del dirigente Virgilio Martínez Reina y su esposa llevó a cabo de demostrar el poder que ya tenía este señor adquirido. Este señor acumuló una fortuna aproximadamente de 800 millones de dólares, una de las más grandes en su época del mundo. En junio del 1930, la oposición organizó un levantamiento armado en todo el país para tratar de quitar el poder a Trujillo. 5 meses después del mismo año, Trujillo logra
capturar al general Cyprien Ventcombes, que cae abatido por las tropas de su ejército. Bueno, por el escándalo que se había cometido por la matanza del Perejil, Trujillo decide en 1937 no postularse para 1938, las elecciones de 1938 a 1942. No se quiere postular. Entonces usa como títere a Jacinto Peinado, en la cual gana las elecciones de mayo de 1938. Pero Peinado era presidente títere el primer presidente títere de Trujillo. 3 meses después, en agosto, se juramenta el primer presidente títere de Rafael Leónidas Trujillo. En 1938 hubo una junta en Francia donde había unos judíos que querían refugiarse, pero astutamente Trujillo dice que él puede recibir a cerca de 100.000 judíos en la República Dominicana. No obstante, el mensaje él se lo hizo llegar a un hermano que se llamaba Virgilio Trujillo, que estaba de representante de la República Dominicana en dicho país, Francia. Trujillo hace un comunicado, habla con unos empresarios norteamericanos y le pide que para él darle el permiso a esos judíos que entren al país, ellos tienen que darle $1.000.000. ¿Entienden? Entonces, en mayo de 1940 llegan los primeros 750 judíos a la República Dominicana, la cual fueron puestos en Sosúa, Puerto Plata. El 7 de marzo de 1940 falleció Jacinto Peinado, pero asumió la presidencia el vicepresidente de la República en ese entonces, Jesús Troncoso. El 5 de enero de 1942 se reanunció una asamblea de la Junta Constitucional de la República, en la cual ellos querían transformar constitucionalmente lo que iba a durar el presidente en el poder, si eran 4 o 5 años. Entonces se postuló a 5 años. El pueblo y el gobierno pedía a Trujillo en el año 1942, entonces ahí fue que él ganó, con alrededor 581.937 votos, la cual se juramentó como presidente constitucional desde el 1942 hasta el 1947. Entonces, en febrero de 1944 cumplió la República Dominicana 100 años desde la fundación, pues la dictadura organizó una gran fiesta de celebridades, la cual le llamaron la fiesta del centenario. Dato importante, el 15 de agosto del 1938 se inauguró uno de los puertos en Santo Domingo. También por otro lado tenemos que el estallido de la Segunda Guerra Mundial comenzó como aproximado de 1939, el 2 de septiembre del 1939, y fue incrementando los precios de los productos, las exportaciones del país a los demás. Entonces eso le convino a Trujillo porque ahí obtendría muchos beneficios monetarios. En el 1941, pues la dictadura compró lo que fue una sucursal de un banco de New York, y el 4 de octubre del mismo año se fundó lo que fue el Banco de Reserva, pero 6 años más tarde, en el 2 de julio de 1947, se fundó el Banco Central de la República Dominicana. El 7 de enero de 1947 queda establecido el peso dominicano como moneda oficial de la República. Hasta ese entonces lo que se utilizaba era el dólar, pero en julio del mismo año se pagó la deuda externa a cerca de $9 millones, 271.855 dólares con 55 centavos. Desde el 1945 hasta el 1950, Trujillo realizó un plan de realización de programas industriales, estableciendo más de 50 industrias de diferentes géneros. En las elecciones del año 1947 al 1952 fueron una muestra de instructiva y de demostración de Trujillo que iba en contra del comunismo.
él iba en contra del comunismo, entonces echó a varios enemigos de Guatemala, Venezuela, Haití, entre otros. Luego de las elecciones del 1947 al 1952, él convocó una rueda de prensa donde participaron 15 periodistas internacionales, donde él le quería decir, a dar a referencia, a entender al gobierno norteamericano que él pudo hacer un país demócrata por él, ¿sí me entiende? En el 16 de agosto de 1952, Héctor Bienvenido Trujillo asume el poder, ganando la presidencia, eh, comprometiéndose en ser el tercer presidente títere de Trujillo. Entonces, en el 1950 y 1962, Negro se postula como presidente y Joaquín Balaguer se postula como vicepresidente de la República y obtuvieron lo que fue el resultado, como todo el tiempo, que ganaron las elecciones. El presidente norteamericano mandó a un diplomático llamado Robert Murphy a la República Dominicana. Pues Murphy llega el 15 de abril del año 1961 y trata de convencer a Trujillo que se retire por la buena del poder, pero él la contesta que le dijo que como único él salía de ahí del poder era en una camilla o muerto. Entonces, pues, el martes 30 de mayo del año 1961 a las 9:45 p.m. en el kilómetro 9 de la carretera Santo Domingo a San Cristóbal, mataron a Trujillo, al jefe. Por fin murió el jefe ese día del país después de 30 años gobernado por él. Fue emboscado. El carro tenía más de 60 impactos de proyectiles de balas, en las cuales 7 tocaron el cuerpo de Trujillo, causándole la muerte. Pues hasta aquí ha sido mi exposición y muchísimas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Alondra de Peña Rodríguez. Estoy en la sección 462 de Fundación Historia Social Dominicana. Soy el número 14, matrícula 162-0287, y hoy les estaré exponiendo sobre el gobierno de Juan Bosch y el gobierno del Triunvirato. Juan Bosch nació el 30 de junio de 1909 en Concepción La Vega. Fue un cuentista, ensayista y novelista político dominicano. Fue elegido presidente de la República en 1962, cargo que asumió por muy breve periodo en 1963. Su gobierno fue derrocado por un golpe de Estado casi 7 meses después de asumir la presidencia. No obstante, el día de hoy se le recuerda como uno de los políticos más honestos de la democracia dominicana y está considerado como uno de los escritores más proclaros de Latinoamérica, en especial en el género del cuento. Bosch fue uno de los líderes de la oposición dominicana en contra del régimen del exilio de Rafael Leónidas Trujillo durante más de 26 años, después de haber sido funcionario del dictador. Además, fue el fundador de 2 de los principales partidos políticos dominicanos, el PRD, Partido de la Revolución Dominicana, en el 1939, y el PLD, Partido de la Liberación Dominicana, en el 1973. El golpe de Estado. El 25 de septiembre de 1963, después de solo 7 meses de asumir su cargo, Bosch fue expulsado por un golpe de Estado encabezado por el coronel Elias Wessing y sustituido por una junta militar de 3 hombres. Bosch volvió a exiliarse en Puerto Rico. A menos de 2 años, un descontento creciente generó otra rebelión militar el 24 de abril de 1965, que exigía la restauración de Bosch. Los insurgentes estaban al mando del coronel Francisco Alberto Camaño.
Se formó un gobierno interno y se fijaron nuevas elecciones para el 1 de julio de 1966. Bush regresó al país y se lanzó como candidato presidencial de su partido. Sin embargo, hizo una campaña algo menos intensa, temiendo por su seguridad y creyendo que sería expulsado de su cargo por el ejército militar si ganaba otra vez. Fue derrotado por Joaquín Balaguer, quien obtuvo el 57% de los votos. El gobierno del triunvirato de 1963-1965. En la madrugada del 25 de septiembre de 1963 se perpetró el golpe de Estado del golpe de Estado que derrocó el gobierno militar, el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, quien fue prisionero en el Palacio Nacional y luego expulsado al exilio a nuestra isla vecina, Puerto Rico. Tras el derrocamiento de Bosch, este fue reemplazado por un gobierno denominado triunvirato, impuestos por los militares, del cual formaban parte 3 civiles. Licenciado Emilio de los Santos, quien presidió el gobierno, el doctor Ramón Tapia y Manuel Enrique Tavares Espaillat. Ese gobierno se le conoce como el primer triunvirato, ya que a partir de diciembre de ese mismo año, del 1963, surge un segundo debido a una serie de hechos acontecidos. El gabinete del triunvirato estuvo formado por políticos, en especial de la Unión Cívica Nacional de Derechistas, e individuos ligados a la comunidad empresarial dominicana. John Kennedy fue el 30º presidente de Estados Unidos. Se convirtió en el presidente más joven de su país después de Theodore Roosevelt. Ejerció desde el 20 de enero de 1961 hasta su asesinato el 22 de noviembre de 1963 en Texas. La Contrainsurgencia y Alianza para el Progreso fue un programa de ayuda económica, política y social de Estados Unidos para América Latina, efectuado entre 1961 y 1970. Su origen está en la propuesta oficial del presidente John Kennedy. Su discurso el 13 de marzo de 1961 ante la recepción de la Casa Blanca por los embajadores latinoamericanos. El discurso fue transmitido por la Voz de América en inglés y traducido al español. Hasta aquí fue mi exposición. Mi nombre es Alondra de Peña Rodríguez, número 14 de la sección 462. Gracias.